Avanzando en este tiempo de Cuaresma y acercándonos al tiempo de Pascua, creo que tenemos la oportunidad de que a través de las distintas lecturas del Evangelio podamos reflexionar profundamente en el eje central de la Pascua, que es ni más ni menos que la figura de Cristo, dando su vida por cada uno de nosotros. La reflexión en esta mañana quizás podríamos ponerle como título Creciendo en el conocimiento de Dios, ¿sí? Creciendo en el conocimiento de Dios. Creo que el tiempo de Cuaresma y de Pascua nos estimula a poder pensar realmente en la calidad y en la profundidad de nuestra vida espiritual, tomando en cuenta la vida de Jesús en cada uno de nosotros. Podríamos empezar la reflexión en esta mañana con una frase, quizás filosófica, teológica, ¿sí? No es la idea. La idea es que hoy podamos tener algo sumamente práctico, lo más práctico posible para poder profundizar nuestro vínculo con Jesucristo. Encontrarnos con Jesús, como lo hemos hecho varios de nosotros, empieza a cambiar nuestras vidas, ¿sí? Ahora, descubrir quién es realmente Jesús, conocerlo significativamente, nos transforma a su imagen y semejanza, como hemos cantado hace un ratito. Renueva y transforma todo nuestro ser, ¿sí? Hemos escuchado mucho en este espacio, desde el streaming, en otros espacios de espiritualidad, que Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida, Cristo es pan de vida, sal de la tierra, luz del mundo, príncipe de paz e infinidad de definiciones teológicas acerca de Cristo. Sin embargo, como hemos leído en estos textos, y si hacemos un recorrido vivencial personal en nuestra propia vida, creo que es muy claro que a lo largo de toda la historia bíblica, no todos han visto a Cristo de esta manera, ¿sí? Este pasaje que hemos leído de Juan 18 es muy claro, es muy claro. Claramente no se ve a Cristo como príncipe de paz, como luz del mundo, se lo ve desde otro lugar, muy distinto. Y paradójicamente, cuando uno retrocede, hace una lectura retrospectiva de nuestra vida espiritual, o quizás en este momento, ¿sí?, de nuestro camino espiritual, bueno, podemos también reflexionar y darnos cuenta que a lo mejor Cristo no está siendo mi verdad, no está siendo mi paz, no está siendo mi luz. Vivo quizás a los tumbos, ¿no?, como decimos habitualmente, en medio de las penumbras. Así que yo creo que la reflexión en esta mañana tiene por lo menos tres grandes ejes, ¿sí?, conceptuales, teológicos. Uno que es un eje central que tiene que ver con la verdad, que es la verdad. Podríamos hacer toda una cuestión filosófica de esto, ¿sí? No voy a ir por ese camino. Lo segundo que plantea este pasaje de una manera muy fuerte, quizás no queda muy en claro desde lo literal, ¿sí? Pero cuando uno empieza a leer entre líneas, tiene que ver con quién es Jesucristo para cada uno de nosotros, ¿sí? Y lo tercero, yo diría, es, bueno, plantearnos en esta mañana cómo podemos conocer más profundamente a Dios en todo nuestro peregrinaje espiritual, ¿sí? Con lo que hemos vivido, con nuestra historia, con lo bueno, con lo malo, con lo que vemos hacia adelante, o quizás no vemos demasiado hacia adelante, y bueno, Dios tiene que trabajar en eso, en mi vida, ¿sí? Así que yo, para ordenar un poco la reflexión esta mañana, bueno, vamos por el primero de estos ejes, ¿sí? ¿Qué es la verdad, no? ¿Qué tema en el día de hoy, ¿sí? De mucho debate, de muchísimo debate. El versículo 37 que hemos leído dice: así que eres rey, le dijo Pilato, y Jesús contesta: eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Y Pilato responde, quizás como tratando de evadir un poco la cuestión de fondo, ¿no? Eh, ¿Qué es la verdad? ¿Sí? ¿Quién puede definir qué es la verdad? ¿No? Parafraseando un poco la frase de Pilato.
Porque Jesús no responde a esto. Jesús no responde a esto y no responde porque justamente sabe que quizás probablemente hay una intención de desviar la cuestión por una cuestión muy filosófica y poco espiritual, ¿no? Entonces, a partir de esto, bueno, yo creo que acá podemos empezar a ver que este pasaje nos muestra un encuentro de Jesús con dos instituciones muy poderosas del siglo I después de Cristo. Por un lado se encuentra con el poder religioso del judaísmo, Anás, sumo sacerdote saliente, ¿sí? Pariente de Caifás, que es el sumo sacerdote que está en funciones en este juicio que se le hace a Jesús, ¿sí? Ellos están representando lo máximo del poder religioso de aquel momento. Paradójicamente, y lo que a veces no se afirma tan claramente, es que ellos, como representantes de la religión judía, estaban asociados políticamente al Imperio Romano para mantener de alguna manera el orden establecido en Judea, Galilea, Palestina, todos los territorios que conocemos como el ministerio de Jesucristo en los 4 evangelios. En segundo lugar aparece el poder político acá, claramente, del Imperio Romano, la máxima autoridad mundial política en ese tiempo, ¿sí? Poncio Pilato, gobernador, prefecto de Judea, en muchos textos de historia es descrito como alguien muy polémico, ¿sí? No tendría nada, digamos, moralmente objetable esto, ¿sí? Pero también lo describen como alguien sumamente violento y sumamente corrupto, ¿no? Simplemente la descripción de los libros de historia. Obviamente el Evangelio no habla de esto, ¿sí? Pero la historia del Imperio Romano es, obviamente hay libros y libros y libros que hablan de estos personajes. Yo creo que en ambos casos, tanto los sumos sacerdotes como Poncio Pilato, están muy distantes, están muy lejos de percibir a Jesucristo como luz del mundo, como paz de vida, como príncipe de paz. Claramente están viendo que Jesús es un problema para ellos que no saben muy bien cómo resolver, ¿sí? Triste, muy profundo triste. Para el sumo sacerdote está muy en claro que Jesús era un hereje, un cuestionador, una persona muy crítica, una persona muy rebelde, que cuestionaba las bases mismas del judaísmo, y ellos no estaban dispuestos a renunciar a esto, ¿sí? Y si lo hablamos en términos de verdad, bueno, ellos consideraban que eran los dueños de la verdad, ellos consideraban que eran los únicos autorizados para hacer la lectura de la Torá, ¿sí? La interpretación de la Torá, y su verdad era la única verdad posible. Se encuentran con la verdad y como están tan afirmados en lo que ellos creen y en lo que ellos piensan, no están dispuestos a poder ver una mirada distinta que ilumine y que haga madurar su fe. Por el lado de Pilato, bueno, Pilato la tenía bastante complicada la situación, ¿sí? Uno dice, bueno, a ver, una persona con tanto poder, ¿qué se le puede complicar, no? Bueno, sí, aparentemente Pilato estaba bastante complicado, ¿sí? Jesús en medio de su ministerio y en medio de todo lo que afirma, bueno, se empieza a mostrar como una autoridad espiritual, mucha gente empieza a verlo como un probable rey, ¿sí? Como alguien que los libere, como alguien que políticamente, digamos, le dé toda una serie de beneficios que no estaban teniendo los judíos en este tiempo. Y Pilato cuando se encuentra con Jesús realmente lo vive como un problema que tiene que resolver y que tiene que enfrentar. ¿Cuál era ese problema? Básicamente que Jesús al afirmar ser hijo de Dios, bueno, de alguna manera estaba cuestionando la divinidad del César, del emperador romano, que era considerado una divinidad, ¿sí? Entonces, bueno, ahí Pilato ya tenía un tema de resolver, ¿sí? Si él avalaba a Jesús como hijo de Dios, bueno, él mismo se metía en una situación muy compleja y muy delicada. Ahora, por el otro lado, tenía sus socios políticos para mantener el orden, que eran los sumos sacerdotes. Entonces, si le llevan a Jesús para que lo juzgue, para que lo encuentre culpable y para que determine jurídicamente qué es lo que hay que hacer, bueno, Pilato tampoco se quería poner en contra a sus socios,
porque sabía que esto en el mediano o en el largo plazo le iba a traer un problema, ¿sí? Y ni que hablar de la masa social, ni que hablar de toda la gente que estaba reunida ahí en tiempo de Pascua, esperando que el Imperio Romano libere a uno de los suyos, por decirlo de alguna manera, que había quebrantado la ley del Imperio Romano, ¿sí? Y Pilato tampoco quiere tener problema con la gente, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿qué es lo que hace Pilato? Bueno, es lo que todos sabemos. Tiene este encuentro con Jesucristo, lo examina, lo evalúa. Él dice, la verdad que yo no encuentro absolutamente nada, ¿sí? Absolutamente nada que haga que tenga que aplicar el poder del Imperio Romano ejecutando, juzgando a alguien. No veo motivo, ¿sí? Pero bueno, decidió decidir que otros decidan por él, ¿sí? Es una decisión. Los seres humanos estamos obligados a decidir en términos morales permanentemente, nos guste o no nos guste. Es parte de nuestra libertad humana y es parte de nuestra esencia humana, ¿eh? Permanentemente tenemos que decidir. ¿Qué decidió Pilato? Bueno, es muy claro esto en el texto. Decidió priorizar su prestigio personal, recordarse a sí mismo, que poner de manifiesto la verdadera verdad que había descubierto en ese encuentro con Jesús, ¿sí? Pilato dice que es la verdad, como justificándose. Él tenía absolutamente en claro con quién se había encontrado y qué representaba para el pueblo de Israel, para los sumos sacerdotes, para el Imperio Romano y para él mismo. Esta historia, cuando uno va un poquitito para atrás, ¿sí? Para abrir el juego y para ampliar un poco la foto, relata lo que todos conocemos como la negación de Pedro, ¿sí? Guillermo el domingo pasado mencionó algo de esto, estuvo trabajando algo de esto. El texto que hemos leído, bueno, está inmediatamente después de lo que Juan relata, de una manera muy sintética, ¿sí? Otros evangelios lo amplían un poco más, como esta negación de Pedro, en la cual Pedro se encuentra rodeado de gente que le dice, vos sos discípulo de Jesucristo. Yo, dice Pedro, no entiendo de qué me están hablando. Sí, 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 te vimos, vos le cortaste la oreja a alguien, yo no lo conozco, ¿sí? Yo no lo conozco, yo no soy uno de ellos, ¿sí? Bueno, evidentemente, para Pedro, y esto es fuerte, ¿no? Al igual que para Pilato, al igual que para los sumos sacerdotes, en un momento muy crítico de su vida, con el cual quizás nos podemos identificar nosotros en algún momento de nuestra trayectoria espiritual, Jesús también termina siendo alguien que por un momento, aunque sea muy breve, tiene que sacarse de encima, ¿sí? No lo conozco, no lo vi, no sé quién es, no soy uno de ellos. Y es tremendo esto, ¿no? Porque en definitiva creo que el Evangelio nos está hablando de esa naturaleza humana contradictoria que tenemos, todos los seres humanos, de esa ambivalencia espiritual que todos tenemos con la verdad, con lo espiritual, con Jesucristo, con la fe, con nosotros mismos, ¿sí? ¿Cuál es el problema de fondo? Bueno, ni Pilato, ni Anás, ni Caifás reconocen esta esencia humana, ¿sí? Pedro, en cambio, cuando se da cuenta lo que vivió, cuando se da cuenta lo que sucedió, cuando se da cuenta que terminó cumpliendo una a una las palabras que Jesús le había dicho días antes, momentos antes, bueno, entra en una crisis de angustia tremenda, profunda, llora, se angustia, se arrepiente, se da cuenta que realmente lo que Jesús le había anticipado era lo que iba a suceder. Y Pedro se da cuenta la macana que se manda, ¿sí? La flor de macana que se manda, queda profundamente entristecido, ¿sí? Y arrepentido de lo que había hecho. Y en el momento más triste de su vida, en el momento más negro de su vida, bueno, como compartía Guillermo, el domingo pasado encuentra la gracia de Jesucristo, que lo toma, que lo levanta, que lo restaura, que lo empodera para que después Pedro, bueno, pueda llevar adelante todo el ministerio que todos nosotros conocemos, ¿sí? Bueno, ¿por qué comento estas tres situaciones? ¿Qué tiene que ver esto con la verdad? Básicamente tiene que ver en el hecho de que muchas veces pensamos la verdad como un conjunto de teorías, como un conjunto de ideas, como un conjunto, digamos, de creencias que uno puede llegar a tener.
Y en cierta medida eso es parte de la verdad, ¿sí? Pero el Evangelio, lo que nos propone en última instancia y lo que se pone en juego en estos relatos, en definitiva, es que la verdad no tiene que ver con el beneficio, la utilidad, lo que me sirve, lo que no me sirve, lo que está de moda, lo que pasó de moda. No tiene que ver tampoco con cuestiones que son muchas costumbres para nosotros, que las damos por verdaderas, por válidas. Al final del camino, el Evangelio y el tiempo de Pascua lo que nos propone, darnos cuenta, que nos caiga la ficha, que realmente podamos asumir que la verdad, en términos espirituales, no es una idea, no es una teología, no es una historia, la verdad es una persona. Y esa persona es Jesucristo, ¿sí? El mismo Evangelio dice, van a conocer la verdad, conocerán la verdad, y esa única verdad es la que realmente nos libera de todo aquello que nos aqueja, ¿sí? De vuelta, tenemos principios, tenemos creencias. La verdad, en términos absolutos, es una persona. Y esa persona es Cristo en cada uno de nosotros. Dicho esto, y porque el tiempo avanza, ¿sí? Y en algún momento tenemos que terminar con el servicio, antes de las 12, sobre todo, creo que estos pasajes nos invitan a pensar quién es Jesús para nosotros, ¿sí? ¿Quién es Jesús para nosotros? Uno ve a Pilato y para Pilato era un problema político que tenía que resolver, ¿sí? No le importaba la verdad, como dicen algunos filósofos, era una cuestión de utilidad, ¿sí? ¿Qué me sirve? Bueno, voy por ahí, ¿sí? Y bueno, así le fue a Pilato también, ¿no? Después el mismo Imperio Romano lo termina persiguiendo a él, ¿sí? No le fue gratis todo esto, ¿sí? El sumo sacerdote decía, bueno, a ver, ¿quién es Cristo para mí? Bueno, es un problema que tengo que resolver, es alguien que me quiero sacar de encima, ¿está bien? Es un espejo moral en el cual no estoy dispuesto a verme y que me examine, ¿sí? Es un líder religioso que no estoy dispuesto a que modifique mi manera de pensar la vida, la fe, las creencias, eh, mi manera de concebir a Dios. Prefiero quedarme con lo que ya conozco y no me voy a mover de ahí, ¿sí? Para muchos discípulos, y acá entran todos, acá entran todos, Jesús era alguien que iban conociendo a poquito, que por momentos estaban convencidos que era el Hijo de Dios, por momentos dudaban, por momentos estaban convencidos de que realmente era el Mesías prometido. Después cuando va camino a la cruz dicen, pero ¿cómo es esto? ¿Todo termina acá? Bueno, cuando uno ve la vida de los discípulos, ellos fueron evolucionando en su conocimiento de Jesucristo y en quién era Jesucristo para cada uno de ellos. Si uno va al momento de la cruz, tenemos dos personas, a la izquierda y a la derecha de Jesucristo. Para uno de ellos es un líder religioso más, que está muriendo por lo que dijo, ser, creer. Para otro, en el último momento de su vida, es la oportunidad de salvarse eternamente, ¿no? Misma historia, misma cultura, mismo personaje, mismas situaciones, cómo como seres humanos podemos responder para un lado o para el otro, ¿no? Si uno piensa en los discípulos en el camino de Maús, muy conocido el relato. Bueno, caminan con Jesús varios kilómetros, no se dan cuenta quién es, no lo pueden percibir, intuyen algo, ¿sí? Hay algo que les hace ruido, pero no terminan de conocer a Cristo plenamente. Se dan cuenta cuando Cristo se despide, ahí les cae la ficha, ¿sí? Y bueno, esa es la gracia de Dios, ¿no? Esa es la gracia de Dios, que más allá de nuestras propias limitaciones, si uno está en una búsqueda espiritual genuina, Dios en algún momento se nos revela, nos quita el velo, nos permite conectar y encontrar a Jesús de una manera muy profunda y muy significativa. Tengo una lista enorme acá, ¿está bien? De cómo han reaccionado los discípulos, los seguidores, los fariseos, todos, ¿sí? Bueno, ¿qué tienen en común? Que básicamente conocemos muy, pero muy poco de Dios. Aún los más teólogos, ¿sí? Aún los más religiosos, aún los más conocedores del Antiguo Testamento,
Aún los mismos discípulos estuvieron 3 años caminando con Jesús, como Pedro, ¿no? Bueno, llega un momento que entran en duda, entran en crisis, se equivocan, decisiones. ¿Cuál es la gracia divina? Que creo que es lo que nos invita, digamos, a reflexionar profundamente en Pascua, es que independientemente de quién es Jesús, para mí, hoy, todo puede ser distinto, todo puede ser mejor. Puedo conocer mucho más profundamente a Dios en la medida que Cristo se me revela en mi vida cotidiana. Y yo quisiera que podamos pensar muy rápidamente en Mateo 16:15. Llega un momento en la vida de los discípulos en la cual Jesús tiene una charla muy profunda con ellos, les dice, ¿ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién soy yo para cada uno de ustedes? Dice Mateo 16:15, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Preguntó Jesús. Bueno, y acá aparece la famosa afirmación de Pedro, ¿sí? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Y Jesús le responde, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre, solamente mi Padre, que está en el cielo. ¿Sí? Y yo creo que la esencia del mensaje de esta mañana es esta. ¿Sí? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es? ¿Sí? Es un viejo conocido, es alguien con el cual ya hace bastante que dejé de hablar, ¿sí? Es alguien con el cual camino cotidianamente, de la mano, charlamos, dialogamos, pensamos, le pido, le agradezco, me ayuda, me contiene, me cuida, o es alguien que me vigila, que me controla, que me juzga, ¿sí? Que está pendiente a ver qué hice bien, qué hice mal. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Sí? Y este texto es impresionante, ¿no? Porque cuando uno junta todas las lecturas que hemos hecho en esta mañana, ¿no? O sea, pasamos de un salmo de contemplar la belleza de Dios, de agradecer la perfección de Dios, tener claro el cuidado de Dios sobre nosotros, a un texto en el cual todos se quieren desentender de Jesús, ¿no? Y vemos acá que la gracia de Dios en algún momento nos alcanza a todos nosotros porque Dios se nos quiere revelar aquí ahora del mismo modo en que se la reveló a Pedro. ¿Sí? ¿Qué es lo maravilloso del tiempo de Cuaresma, del tiempo de Pascua? Que nos invita a pensar quién es Jesús para cada uno de nosotros. ¿Sí? Y si nosotros aprovechamos este tiempo y aprovechamos esta oportunidad, creo que nuestra fe va a crecer, va a madurar, nos vamos a sobreponer a aquellos momentos en los cuales quizás en nuestra poca fe dudamos de Dios o nos enojamos con Dios o nos peleamos con Dios, ¿sí? O no entendemos a Dios. Vamos a superar todo eso porque la presencia de su palabra, el acompañamiento de una comunidad de fe, los sacramentos que nos nutren espiritualmente cada día, ¿sí? Van a hacer que esa revelación de Cristo en nosotros crezca, madure, nos sostenga, nos apoye, ¿sí? Y podamos entender espiritualmente el significado de cada hecho espiritual que recordamos cada domingo en este tiempo de Cuaresma. Hay un autor que es muy conocido por todos nosotros. Voy a citar simplemente un pequeño parrafito. Después, si quieren, pueden leer. Es un libro muy interesante, se llama Hacia el conocimiento de Dios, de un teólogo reformado llamado Packer, ¿sí? Muy práctico, escribe fácil, se entiende. ¿Sí? Él dice, conocer a Dios transforma la manera de vivir, no solamente el pensamiento que tenemos acerca de Dios. La mayor necesidad del cristiano moderno, contemporáneo, es conocer verdaderamente a Dios, no solo saber sobre Dios. ¿Sí? Conocer es una cosa, es un vínculo, saber es simplemente tener información. Como la tuvo Pilato, ¿sí? Como tuvo Anás y Caifás, ¿sí? Y tantos otros. Y él dice, la ignorancia de Dios, entre comillas, es la raíz de la debilidad espiritual contemporánea que muchas veces vemos y apreciamos. Dice, la fe contemporánea se ha debilitado porque los creyentes tienden grandes ideas sobre el hombre, ¿sí? Igual yo me permito dudar un poco de esto, ¿no? Trabajando en educación, y pequeñas ideas sobre nuestro Dios. Conocemos
muy poco a Dios. Esto genera cristianos superficiales, incapaces de vivir una vida transformada por la presencia divina. ¿Qué es lo que propone Packer? Que es justamente lo que queremos proponer en esta mañana. Conozcamos verdaderamente a Dios en una relación profunda, reverente y transformadora. De ese modo vamos a conocer realmente la verdad, que es Cristo mismo, que nos libera absolutamente de todos nuestros males, ¿sí? Así que yo quisiera que nos podamos tomar un tiempo para pensar algunas formas prácticas de esto, ¿no? Porque a veces cuando uno expone un tema, eh, la cosa termina siendo muy teórica, ¿sí? Muy filosófica, muy teológica. ¿Qué les parece si en este tiempo de Cuaresma ponemos el foco en 3 o 4 cosas puntuales que nos pueden ayudar a conocer más profundamente a Dios? ¿Sí? Lo primero, estar atentos en el día a día a cómo Dios se nos revela de manera cotidiana. Yo creo que esto nos puede sorprender de una manera impresionante, ¿eh? Dios está presente revelándose a cada uno de nosotros en cada momento de nuestra vida. Está en nosotros estar atentos y captarlo o dejarla pasar, ¿sí? O simplemente ni darnos cuenta, ¿eh? Que nos pasa muy habitualmente en un mundo tan hiperactivo como el que estamos viviendo. Lo otro que proponemos, y acá la vida comunitaria es muy importante, ¿sí? Es poder nutrirnos espiritualmente con los medios de gracia que Dios nos propone, ¿sí? El concepto de los medios de gracia es un concepto muy reformado, muy de la teología presbiteriana, ¿sí? Es muy simple. Los medios de gracia son formas, instrumentos, herramientas, situaciones en las cuales Dios se nos revela para ofrecernos su gracia, su misericordia, su amor, su cuidado, su perdón, ¿sí? Y básicamente son los sacramentos que compartimos comunitariamente, la proclamación de la palabra, ¿sí? Cada domingo o en cada espacio en el cual abrimos su palabra, no necesariamente tiene que ser este momento, ¿sí? La oración, la meditación, todas aquellas disciplinas espirituales que nos permiten conectar más profundamente con Dios. Y la pregunta en esta mañana sería, ¿qué tiempo le dedico a esto, no? Y todos dedicamos un tiempo a cepillarnos los dientes, desayunamos, almorzamos, merendamos, cenamos, trabajamos, estudiamos. Bueno, ¿qué tiempo tiene el desarrollo espiritual de nuestra vida en medio de nuestro día a día? ¿Sí? Pascua nos invita a pensar en esto, a comprometernos en esto. Descubrir a Dios en la comunidad, descubrir a Dios en la comunidad. ¿Por qué damos tantos anuncios? Alguien puede hacerse esta pregunta muy válida, ¿sí? Podríamos evitarlo, podríamos evitarlo. Sin embargo, en cada anuncio, en cada reflexión, en cada aspecto que compartimos comunitariamente, estamos descubriendo lo que Dios hace en medio nuestro. Y por si eso fuera poco, que no es poco, estamos descubriendo también un espacio de servicio en el cual, si tenemos las ganas y el deseo, nos podemos involucrar para hacer que esta comunidad crezca, madure, se desarrolle y pueda compartir la verdad de Dios en cada momento que tenemos abierto este espacio espiritual, ¿sí? Entonces, el desafío es descubrir a Dios afuera y descubrir a Dios en cada una de las situaciones que vivimos, que hacemos, que pensamos, que soñamos. Y obviamente, anticipándome un poquitito a todo lo que viene en el año, necesitamos del aporte de todos, ¿sí? Así que empezar a pensar, para este año, en qué me gustaría servir, qué tengo para dar, ¿sí? Qué tengo para descubrir de Dios y qué tengo para mostrar de Dios en medio de esta comunidad espiritual. Y lo último, dejarnos sorprender por la infinitud de Dios. Conocemos muy poco de Dios. Yo me atrevo a decir que conocemos casi nada de Dios. Tenemos todo por conocer, ¿sí? Que este año Dios nos sorprenda, que nos sorprenda a cada día con su presencia que se nos revela, con su gracia que está acompañándonos a cada momento de nuestra vida, ¿sí? Para que no solamente en este tiempo de Cuaresma y Pascua pensemos profundamente la fe, que todo este año sea un año de conocimiento profundo de nuestro Dios, ¿sí? Quisiera terminar con una pequeña reflexión, ¿sí? Si quieren pueden ponerse en una posición de meditación, cerrar los ojos, conectar profundamente con
con todo lo que hemos compartido en esta mañana, tenemos una invitación muy profunda de Jesús a conocerlo profundamente. Y creo que en este tiempo tenemos la oportunidad de descubrir y de disfrutar que Jesús es el camino trascendente de nuestra vida, que Jesús es la verdad inconmovible que fundamenta nuestra fe, que Jesús es la luz eterna que desvanece toda nuestra oscuridad. Jesús en este tiempo es el agua espiritual que sacia nuestra sed más profunda. Jesús es la misericordia, es la empatía que nos permite vivir humildemente unos con otros. Es el pan de vida que nutre lo más profundo de nuestro ser, lo que nadie, absolutamente nadie, puede nutrir y puede saciar. Jesús es la vida plena que tanto estamos necesitando. Libera de toda culpa y que a su vez sana todas nuestras heridas. Jesús es la paz que nos permite disfrutar plenamente cada una de sus infinitas bendiciones todos los días, y en todo lugar y en todo momento. Jesús es la soberanía y la providencia de Dios que nos cuida y nos acompaña aún en los momentos más tristes de nuestra vida. Que este año podamos descubrir, disfrutar y compartir el amor, la fe y la esperanza de nuestro Dios que nos permita experimentar plenamente sus bendiciones, su gracia y que nos permita amar a Dios, amarnos a nosotros mismos y a nuestro prójimo como Dios se nos revela, como Dios nos ama a cada uno de nosotros. ¿Sí? Quisiera invitarlos a tomarnos un tiempo personal de oración, mientras el equipo de oración se acerca hasta aquí adelante. Dios se nos revela permanentemente. Creo que la gran pregunta en esta mañana es cómo respondemos a ese llamado y a esa revelación de Dios. Efesios 3:14 es tremendo, y cerramos este espacio con esta lectura. Dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a cada uno de ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender, junto con todos los creyentes, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcamos ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que seamos llenos en este tiempo de toda la plenitud de nuestro Dios.